Buenas tardes. Vamos a comenzar ahora describiendo miembros inferiores. En primer lugar, vamos a ver la región glútea. ¿Cómo es la inervación sensitiva de la región glútea? ¿Cuál es la novedad, digamos, el nombre que les puede llamar la atención? Y tal vez no lo recuerden mucho, como los nervios clúneos. Los nervios clúneos son los nervios sensitivos en gran territorio de la piel de la región glútea. Son los principales. Pongamos así, son los principales nervios cutáneos sensitivos para la región glútea. Y los clúneos pueden ser superiores, medios e inferiores. Total, clúneos. Tal vez sea secundario decir de dónde vienen. En caso de los clúneos superiores, van a ser ramas que van a venir desde los nervios L1, 2 y 3. Es decir, aquí en la parte superior, ¿no? A este nivel. Estos van a ser los nervios clúneos superiores. Clúneos superiores. Los clúneos medios más bien van a venir de los nervios sacros. 1, 2 y 3. También para, sobre todo, el cuadrante medial inferior. Tanto superior como inferior. Porque para el inferior van a venir los clúneos inferiores que vienen del nervio femoral cutáneo posterior. El nervio femoral cutáneo posterior es una rama del plexo sacro. Pero como ven, gran territorio, por eso cierro en un círculo. El gran territorio de la piel de la región glútea está inervado por los nervios clúneos. Ese es el mensaje y el nombre, tal vez entre comillas, novedoso de los clúneos. Después va a ser completado ya en la parte más lateral de esta región por el nervio iliohipogástrico y el femoral cutáneo posterior, ¿no? El nervio femoral cutáneo lateral, en esta zona. Pero ya es lo mínimo. Conclusión, ¿cuáles son los principales nervios sensitivos de la región glútea? Los nervios clúneos, que radicularmente van a estar representados no solamente por los nervios lumbares, como pueden ver en los clúneos superiores, o los nervios sacros, que están originando a los nervios clúneos medios, y el resto ya es T12. Muy bien. La musculatura de la región glútea, donde van a haber 3 músculos glúteos y un grupo de músculos pequeños llamados pelvitrocantéricos o pelvitrocantéreos. De estos 3 músculos glúteos veamos al glúteo mayor. Por supuesto que no voy a ser específico con detalles anatómicos que no vienen al caso, pero qué cosa debemos de recordar de manera muy concreta de este músculo, que es el principal extensor del muslo. Y su ejecución en la extensión es cuando uno se va a parar al estar sentado. Yo estoy sentado, me quiero parar. Para pararme, yo voy a extender el muslo. Voy a extender. Esa extensión lo hace principalmente el glúteo mayor. Este músculo también va a participar al subir gradas o pendientes. Es el músculo ejecutor en la extensión del muslo. Ese es el primer mensaje del glúteo mayor.
2. ¿Quién lo va a inervar? El nervio glúteo inferior. El nervio glúteo inferior es el nervio solo para el glúteo mayor y no hace otra función más. Tercer mensaje del glúteo mayor. Si se lesionara el nervio glúteo inferior por alguna circunstancia, esta función de extensión del muslo estará comprometida. No imposibilitado de extender, porque obviamente el glúteo mayor no es el único músculo extensor del muslo. Ahí están los isquiotibiales, por ejemplo, semitendinoso, semimembranoso, cabeza larga del bíceps. Pero este, que es el principal, va a sentirse este movimiento. Va a haber limitación funcional de esta extensión. Dificultad para caminar una pendiente o subir una pendiente, subir las gradas. Esos 3 mensajes son suficientes para el glúteo mayor. Hay otro músculo llamado el tensor de la fascia lata, que como músculo es pequeño, como masa muscular es pequeña. Lo estoy delimitando acá, de color rojo. Creo que no se ve, voy a hacer otro color. Color negro, acá. Aquí está el tensor de la fascia lata. Esta es la parte muscular. Y toda esta estructura blanca que ven, ocupando la parte lateral del muslo, es la fascia lata. Es la fascia lata. Y el músculo es tensor de la fascia lata, que es una estructura poneurótica muy extensa en la parte lateral del muslo. Primer punto. Segundo punto. El nervio motor de este músculo es el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior. Tercer punto de este músculo, que la fascia lata, a medida que va llegando hacia la parte externa de la rodilla, se va adelgazando para llamarse a esta parte final de la fascia lata como cintilla iliotibial. La cintilla iliotibial. ¿Qué es la cintilla iliotibial? Es la parte final de la fascia lata que va a terminar en la parte lateral de la rodilla. ¿Para qué termina ahí? Para dar estabilidad a la rodilla en la extensión. Este tensor de la fascia lata, a través de la cintilla iliotibial, estabilizará la rodilla cuando esté extendida. Esa es la función esencial de la fascia lata. Entonces, con este músculo, esos 3 mensajes suficientes. En los planos más profundos, después del glúteo mayor, viene el glúteo medio y después el glúteo menor. Felizmente, el glúteo medio y el menor tienen las mismas funciones. Las mismas funciones. Por lo tanto, el glúteo medio, la función principal del glúteo medio es ser abductor del muslo, separador del muslo, principal función. Y la otra función es estabilizador de la pelvis en la marcha o cuando uno corre. ¿Qué significa eso? Miren en el siguiente dibujo. Si ven ustedes la primera figura que la denoto con una flecha, cuando ustedes o cuando estamos caminando, si el miembro inferior derecho lo tenemos puesto en el suelo, para dar el paso,
tenemos que levantar el otro miembro y lo vamos a tener en el aire en fracciones de tiempo. En ese momento en que el miembro inferior izquierdo lo tenemos en el aire para dar el paso, la cadera debe de estar estable. Y esa estabilidad la da la contracción del glúteo medio, inervado por el nervio glúteo superior. Inervado por el nervio glúteo superior. Bien, regresamos al otro slide. Estabilizador de la pelvis en la marcha o en la cadera, que es lo que trato de explicar con el ejemplo que les he dado. ¿Qué pasaría si hubiera lesión del nervio glúteo superior? Y si algo le van a preguntar es por la lesión del nervio. En un examen de residentado no le van a preguntar dónde se inserta. Le pueden preguntar la función, la inervación y su lesión. Entonces, si se lesionara el nervio glúteo superior, va a originar la llamada marcha glútea o la marcha del pato o anserina. Así se llama la marcha. La marcha del pato o anserina. ¿Y eso qué significa? Vean ahora el segundo dibujo. Cuando la persona esté caminando, deje el miembro inferior en el suelo derecho. Y cuando levante el otro miembro inferior, lo va a tener en el aire. Miren la cadera, cae la cadera. Está inestable la cadera en la marcha. Cae la cadera hacia ese lado. Porque por la lesión del nervio glúteo superior no se va a poder contraer adecuadamente el glúteo medio. Desestabiliza la cadera en la marcha. Y esa manera de caminar, cayendo la cadera hacia el lado izquierdo en el ejemplo, se va a llamar la marcha glútea, la marcha del pato o marcha anserina. Mensaje final. ¿Cómo se llama la lesión del nervio glúteo superior? Marcha del pato o anserina. La prueba de Trendelenburg es la prueba que se realiza para verificar la lesión de este nervio, invitando justamente a hacer la abducción del miembro inferior. Bien, el otro músculo sería el glúteo menor, del quien dije tiene la misma función que el glúteo medio. O sea, no nos preocupamos más por el glúteo menor, que es este de acá. ¿Y ahora qué viene en el plano muscular profundo de la región glútea? Los llamados músculos pelvitrocantérios o pelvitrocantéricos. ¿Y cuáles son? Entonces, la primera situación es, ¿cuáles son los músculos pelvitrocantéricos? Y decimos, número 1, el músculo piramidal o piriforme. 2, el gemelo superior. 3, el gemelo, el obturador interno. Y 4, el gemelo inferior, o gémino o gemelo. Vamos a denotar. Número 1, estoy poniendo el número, el músculo piramidal o piriforme. Es un músculo que viene de la cavidad pélvica, viene desde adentro, de la pelvis menor. Va a salir por el agujero isquiático mayor hacia la región glútea, para terminar en el trocánter mayor del fémur. Número 2, ahí pongo el número 2, el gemelo superior, este de acá, se origina en la espina ciática. El tercer músculo es este que se llama obturador interno,
obturador interno. 3 y 4, el gemelo inferior. ¿Cuál es la particularidad y por qué pongo el tríceps de la cadera? Porque si bien es cierto, el 2, 3 y 4 se originan de manera diferente, puntos diferentes, sin embargo, los 3 tendones van a terminar unidos como uno solo hacia la fosita trocantérica del trocánter mayor. Bueno, lo cierto es que los 3 se juntan y por eso toma el nombre de tríceps de la cadera. Por lo tanto, viene el segundo punto a remarcar, porque el primer punto a remarcar dije cuáles son los músculos pelvitrocantéricos. Y completamos con el 5, cuadrado crural. De estos 5, hay un nombre específico que se llama el tríceps de la cadera, y se llama así porque gemelo superior, obturador interno y gemelo inferior fusionan, se unen los 3 tendones para terminar en la cara medial del trocánter mayor. Y este es el número 5, el cuadrado crural. Repito, punto número 1, ¿cuáles son los pelvitrocantéricos? Punto número 2, ¿quiénes forman el tríceps de la cadera? Punto número 3, funciones. Felizmente, todos en conjunto tienen la misma función. En conjunto, todos los pelvitrocantéricos son rotadores laterales del muslo y abductores del muslo flexionado. Todos. No hay pierde con la función de los pelvitrocantéricos, rotadores laterales, abductores del muslo. Y como los 3 terminan por encima de la articulación de la cadera, de alguna manera ayudan a la estabilización de la articulación coxofemoral, o sea, la articulación de la cabeza femoral con el acetábulo, que es la articulación de la cadera o coxofemoral. Algo así como en miembro superior vimos al manguito de los rotadores, de alguna manera el tríceps de la cadera y el piriforme están rodeando a esta articulación coxofemoral. Por lo tanto, eso es lo que les puedo expresar de estos pelvitrocantéricos. Bueno, ahí están las flechas denotando, voy a borrar para reforzar lo que vengo diciendo. ¿Ok? Entonces decimos que este va a ser el músculo gemelo superior, que ese va a ser el músculo obturador interno y el gemelo inferior, ¿no? El cuadrado crural. Dejé el piriforme porque va a originar un problema, el piriforme, un síndrome. Bueno, primero vamos a ver, miren, el músculo piriforme, les decía, es un músculo que se origina en el sacro, en la cara anterior del sacro, o sea, en la cavidad pélvica. Por lo tanto, va a salir por fuera, saldrá hacia la región glútea por el agujero isquiático mayor. Pónganlo, por favor, eso es importante. ¿Por dónde sale el músculo piramidal o piriforme de la cavidad pélvica? Por el agujero isquiático mayor, a la región glútea. Es parte en la región glútea de los pelvitrocantéricos. Ok, entonces ya tenemos al piriforme nuevamente en la región glútea.
Y este músculo es el que marca la referencia en la región glútea para la disposición o ubicación de los elementos vasculonerviosos que habrá en la región glútea. ¿Por qué? Porque van a haber estructuras que van a pasar por encima del piriforme. Se les van a llamar elementos suprapiramidales, como el van glúteo superior. Este es el van glúteo superior, que también sale por el agujero isquiático mayor, pero por encima del piriforme, suprapiramidal. E infrapiramidal, como por ejemplo el nervio ciático mayor o ciático simplemente. El ciático es un nervio, el nervio más grueso y más grande de todo el organismo, que es la parte final del plexo sacro, que sale por el agujero isquiático mayor, pero debajo del piriforme. Entonces, si algo les pueden preguntar de este tema, sería, yo haría la pregunta así: en la región glútea, ¿cuáles son los elementos vasculonerviosos suprapiramidales? Van glúteo superior. E infrapiramidales, el van glúteo inferior, el van pudendo, el nervio ciático. Lo tenemos en un slide adelante. Estoy adelantándome porque es un poco complejo entenderlo. Ok, ¿listo? Ahora, vean aquí lo que estoy cerrando en un círculo. La relación importante entre el músculo piramidal y el nervio ciático. Como el nervio ciático sale por debajo del piriforme, entonces hay una relación entre el piriforme y el ciático, que cuando hay una contractura del músculo piriforme, va a comprimir al nervio ciático. Y esa compresión del nervio ciático se va a traducir en una ciatalgia crónica. Lo decimos de otra manera: si el paciente viene con una ciatalgia crónica, lo examinan, le hacen el ACG positivo y etcétera, ustedes dicen, es un problema del ciático. ¿Y cuál es el origen? Una de las posibilidades diagnósticas es el síndrome piriforme. Es el síndrome piriforme, en la que es el músculo piriforme, por el espasmo que pueda tener, comprimir al ciático, que específicamente se da mayormente en pacientes que hacen mucho ciclismo, en alpinistas, esquiadores o traumas. O sea, este síndrome del piriforme es muy difícil que dé a cualquier persona, específicamente en estos deportistas. Se hacen maniobras de Freiberg, de Pace y Beatty para justamente, si el piriforme es rotador lateral y es abductor, como las funciones que hemos hablado de los pelvitrocantéricos, lo que vamos a hacer es una abducción del muslo, despertará dolor. O hacer una rotación medial del muslo, donde producirá dolor. Para así determinar que se trate de un síndrome piriforme. Lo traigo a este músculo por el síndrome piriforme. 2. Porque es el eje, es el reparo importante en la región glútea para la ubicación de los elementos vasculonerviosos.
nerviosos, suprapiramidales o infrapiramidales. Este es el hueso ilíaco. ¿Y por qué lo pongo? Porque hay en el banco de preguntas 2 preguntas del hueso ilíaco. Lo van a ver en algún momento. Entonces vamos a dar un repaso de este músculo de lo más concreto. Ustedes ven que este hueso tiene 3 colores, representado por 3 colores, porque van a haber 3 nidos cartilaginosos que van a originar 3 huesos que al final se van a confluir y van a osificarse los 3 componentes, ilion, isquion y pubis. El amarillo es el ilion, el rojo es el pubis y el medio azul es el isquion. ¿Quiénes conforman el hueso ilíaco? Ilion, isquion y pubis. Primer punto. ¿Dónde es el lugar donde estos 3 componentes óseos se van a osificar? En el fondo del acetábulo. Y que va a tener la forma triradiada. Si ustedes toman una radiografía de cadera de un niño, van a ver en la radiografía esta imagen triradiada en el fondo del acetábulo, donde aún la osificación no ha concluido. Por eso se ve ese espacio, por decirlo así, en forma de una Y. Por eso se llama imagen triradiada. Ok. Primer punto entonces, ¿cuáles son los componentes del hueso ilíaco? Ilion, isquion y pubis. Segundo punto que es relevante, por eso lo estoy mencionando este hueso, porque la pregunta que está en el banco de preguntas es la siguiente. Miren, les voy a decir la pregunta. ¿Cómo se llama la estructura que se encuentra entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática? ¿Cómo se llama la estructura que se encuentra entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática? Pregunta compleja, difícil. La respuesta es la escotadura isquiática menor. La escotadura isquiática menor. Por lo tanto, nos vemos obligados en decir lo siguiente, que el hueso ilíaco va a tener un borde superior, un borde inferior, un borde posterior y un borde anterior. ¿Cómo se llama el borde superior? La cresta ilíaca. El borde superior del hueso ilíaco es la cresta ilíaca. El borde inferior del hueso ilíaco, miren que los 2 colores confluyen ahí. Esto es el isquion y esto es el pubis. Se ha soldado ahí ambos. Por eso se le llama la rama del nombre de los 2, isquiopúbica. Isquiopúbica. El borde inferior se llama la rama isquiopúbica. Y hay un borde anterior y hay un borde posterior. Entonces vamos a decir, ¿qué cosa hay en el borde anterior? En el borde anterior vamos a encontrar la espina ilíaca anterosuperior, bien conocida para varias cosas.
la espina ilíaca anteroinferior, la eminencia iliopubiana, la cresta pectínea y el tubérculo pubiano o espina del pubis, la espina del pubis o tubérculo pubiano. Eso es lo que se encuentra en el borde anterior. ¿Y qué hay en el borde posterior? Espina ilíaca póstero superior, espina ilíaca póstero inferior. Ojo con esto, si es de importancia mayor, la escotadura isquiática mayor. Escotadura isquiática mayor. La espina ciática. Ojo, anótenlo aparte. ¿A qué hueso pertenece la espina ciática? Al isquion. ¿En qué hueso se encuentra la espina ciática? En el isquion. Es del isquion. Entonces, esta va a ser la espina ciática. La espina ciática. Después viene la escotadura ciática o isquiática menor y la tuberosidad isquiática. Y la tuberosidad isquiática. Vuelvo a hacer la pregunta malosa que hicieron. Porque sí, las preguntas de anatomía en el examen de residentado, muchas son complejas. Y como nos estamos preparando para todo, pues vamos con todo. Y le repito la pregunta que decía, ¿cómo se llama la estructura que se encuentra entre la espina ciática y la tuberosidad isquiática? La respuesta era la escotadura ciática o isquiática menor. Ok, eso es lo que quería decirles de este hueso. Entonces, veamos otra vez, ya a manera de concluir, la espina ilíaca póstero superior, la espina ilíaca póstero inferior, la escotadura isquiática o ciática mayor, la espina ciática, la escotadura isquiática o ciática menor y la tuberosidad isquiática. Y en el borde anterior hemos denotado a las espinas ilíacas, la cresta pectínea, tubérculo pubiano. Muy bien. Este slide es para decirles de que el hueso ilíaco asociado al sacro estará relacionado por dos ligamentos. Por dos ligamentos. Este que estoy denotándolo aquí con la flecha es el ligamento sacrotuberoso. Y este pequeño ligamento que va de la espina ciática al sacro se llama ligamento sacroespinoso. Dos ligamentos. Sacro, del sacro a la tuberosidad isquiática, sacrotuberoso. Y de la espina ciática al sacro, sacroespinoso. Entonces, la disposición de estos dos ligamentos en relación a la escotadura isquiática mayor y a la menor la van a cerrar para formar el agujero isquiático mayor y el agujero isquiático menor. Con solo observar si este es el agujero isquiático mayor, los límites sería escotadura isquiática mayor, ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso.
la delimitación del agujero isquiático menor, escotadura isquiática menor y los mismos ligamentos sacroespinoso y sacrotuberoso. Dos agujeros isquiáticos. Entonces viene el otro tema que me adelanté en antes. Estructuras vasculonerviosas de la región glútea, ¿de dónde vienen? ¿De dónde aparecen los elementos vasculonerviosos? De la cavidad pélvica. No se originan en la región glútea, vienen desde la cavidad pélvica. Si están en la cavidad pélvica, ¿por dónde van a salir para llegar a la región glútea? Lo harán por el agujero isquiático mayor o por el menor, por uno de los dos. Por lo tanto, ¿qué saldrá por el agujero isquiático mayor? Primero el piramidal, en primer lugar. Porque hemos dicho que es un músculo que se origina en la cavidad pélvica. Bien. Por encima del piriforme, estructuras suprapiramidales, el van glúteo superior. Ahí está. Voy a pintar a la arteria glútea superior. Ahí está. Es rama de la arteria ilíaca interna, que está en la cavidad pélvica. El nervio glúteo superior. Ahí está el nervio glúteo superior. Y el nervio glúteo superior es para inervar tres músculos: glúteo medio, menor y tensor de la fascia lata. Ahora, infrapiramidales. El van glúteo inferior, vena, arteria y nervio glúteo inferior, para el músculo glúteo mayor. Es para el glúteo mayor. El van pudendo, acá lo tenemos. Miren, lo voy a pintar a la arteria pudenda interna, a la vena pudenda interna y al nervio solo pudendo. No es nervio pudendo interno. Ahí está, perdón, amarillo. Ahí está el nervio pudendo. Estructuras que salen por el agujero isquiático mayor a nivel infrapiramidal. Van glúteo inferior, van pudendo, nervio ciático. Nervio femoral cutáneo posterior, sensitivo. Debo de decirles que el van pudendo es para el periné anterior o urogenital y para el periné posterior o periné anal. Va a dar inervación motora y sensitiva para las regiones del periné anterior y posterior. Es el destino final del van pudendo, periné anterior y periné posterior. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que harían acá? Mencione uno de estos elementos, ¿es suprapiramidal o es infrapiramidal? Eso sería una pregunta que pudiera venir de este punto. Si hacemos un paralelo cuando hicimos miembro superior del plexo sacro, del plexo braquial, en la región glútea tiene que ver el plexo sacro. Digamos que es el equivalente al plexo braquial.
para compararlo simplemente. Mientras el plexo braquial se originaba de C5, 6, 7, 8 y T1, entonces hacemos la misma pregunta. ¿Qué nervios participan en la formación del plexo sacro? Y decimos L4, L5, S1, S2, S3 y parte del S4. Así como la pregunta que insistíamos era ¿qué ramas participan en la formación del plexo braquial? Hago la misma. ¿Cuáles son las raíces que forman el plexo sacro? L4, L5, S1, 2, 3, 4. Listo. Ahora, el plexo sacro, por favor, es el segundo mensaje. Las ramas del plexo sacro, ¿a dónde van? Van a ir a la región glútea, al muslo posterior, a la pierna y al pie. Miren todo lo que va a inervar el plexo sacro. Muslo, ojo, muslo, cara posterior, siendo más específico. Del muslo, solo la cara posterior por el plexo sacro. ¿Ok? Y entonces, los otros nervios, ¿cuáles son? Retrocedo. Nervio glúteo superior, rama del plexo sacro. Nervio glúteo inferior, rama del plexo sacro. Nervio femoral cutáneo posterior, rama del plexo sacro. Y el nervio ciático será la rama terminal, final del plexo sacro, donde los componentes dorsales o las partes de las divisiones dorsales de color amarillo y ventrales de estos nervios van a conformar el nervio ciático. Lo digo de otra manera. El origen radicular del nervio sacro está dado por estos nervios L4 hasta el S3. Conformando estos elementos, el nervio tibial y el nervio peroneo común. Este va a ser el nervio tibial de color rojo y vamos a ver al peroneo común acá. Nervio peroneo o fibular común. Por favor, anótenlo. ¿Cuáles son los componentes del nervio ciático? Tibial y peroneo común. Que antiguamente al tibial le llamaban ciático popliteo interno y al peroneo común se le llamaba antiguamente ciático popliteo externo. Bueno, no se llaman ya así. Es tibial y peroneo común. Todos recordarán a este gran nervio ciático. Si ustedes ven, es uno solo. Pero ahí dentro están los dos componentes, tibial y peroneo común. Me adelanto, que cuando llegue al hueco popliteo se separan ambos. Ya se va a observar el nervio ciático y el peroneo común separados. Eso lo vamos a ver posteriormente. Muy bien. Por lo tanto, en este slide les presento todas las ramas dependientes del plexo sacro, nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior,
nervio pudendo, nervio femoral cutáneo posterior, nervio ciático. Nervio ciático. Entre los más importantes. Vuelvo a repetir el mensaje. El plexo sacro va a inervar a través de estos nervios a la región glútea, a través del ciático, cara posterior del muslo, toda la pierna y todo el pie. Toda la pierna y todo el pie. Ese va a ser el nervio glúteo superior que en resumen les estoy poniendo ahí la inervación motora que va a tener para los dos glúteos medio menor y el tensor de la fascia lata. Y si ven, el nervio glúteo inferior solo es para el músculo glúteo mayor. Y que el nervio pudendo es un nervio mixto para la región del perineo anterior y posterior. Que el nervio femoral cutáneo posterior solo es sensitivo. Solo es sensitivo. Muy bien. Ahí están entonces estos nervios del plexo sacro. Y por el agujero isquiático menor, ¿qué pasará? Ya hemos hablado del mayor. Bueno, ¿y del menor? En el menor va a pasar o va a contener al músculo obturador interno. Este músculo obturador interno. Ahí está el obturador interno que se origina en la cavidad pélvica, pero que va a llegar a la región glútea y saldrá por el agujero isquiático menor. ¿Y qué más hay en el agujero isquiático menor? Nuevamente el van pudendo. Repito, el van pudendo salió por el agujero isquiático mayor debajo del piriforme, pegado a la espina ciática. Esto, por favor, esto es pregunta de examen. Como el nervio pudendo va pegado a la espina ciática y el nervio pudendo da inervación sensitiva al perineo anterior de la mujer, o sea, genitales externos femeninos, significa que el ginecólogo, cuando quiere hacer algún procedimiento local, puede bloquear al nervio pudendo. Con su jeringa y un anestésico local, el ginecólogo debe de tocar la espina ciática. Tocando la espina ciática va a infiltrar la lidocaína y va a bloquear al nervio pudendo. Y así habrá anestesia temporal en los genitales externos, femeninos, para hacer algún procedimiento menor o algún procedimiento. Entonces, ¿cuál es el reparo anatómico para el bloqueo del nervio pudendo? ¿Cuál es el reparo anatómico para el bloqueo del nervio pudendo? Es la espina ciática. Es la espina ciática. Muy bien. Entonces, primer punto, vamos haciendo el resumen de esto. Primer punto, ¿qué estructuras pasan por el agujero isquiático menor? 1, el músculo obturador interno y 2, el van pudendo. En ese momento en que va pasando pegado a la espina ciática, es el reparo para el bloqueo del nervio pudendo. Entonces, esto es número 3, mensaje número 3. Bloqueo del nervio pudendo debemos de tener como reparo anatómico la espina ciática. Cuarto mensaje, cuarta clave si quieren, que es el canal de Alcock. ¿Qué contiene el canal de Alcock?
Pues está relacionado con el músculo obturador interno y el van pudendo. Lo voy a explicar acá. Si este es el músculo obturador interno a este nivel, este músculo obturador interno va a tener su aponeurosis, que se va a separar del músculo haciendo este canal que se llama canal de Alcock. ¿Entre quiénes se forma el canal de Alcock? Entre el músculo obturador interno y su aponeurosis o su fascia. ¿Y qué cosa contiene el canal de Alcock? ¿Qué contiene el van pudendo? La arteria pudenda interna, la vena pudenda interna y el nervio pudendo. Eso es lo que contiene el canal de Alcock. Dicho de otra manera, cuando el van pudendo salió por el agujero isquiático mayor, infrapiramidal va pegado a la espina ciática, se mete al agujero isquiático menor y continúa su trayecto por el conducto de Alcock o canal de Alcock, hasta llegar al periné anterior y posterior. Primero posterior, después el anterior. Entonces, si algo le van a preguntar es, ¿a nivel de qué músculo se encuentra el canal de Alcock? La respuesta es el músculo obturador interno. Ya un poquito más tranca. ¿Entre qué estructuras está el canal de Alcock? Entre el obturador interno y su aponeurosis. Y la tercera cosa que le pueden preguntar es ¿cuál es el contenido del conducto o canal de Alcock? El van pudendo. Ahí están las tres claves. Para terminar con la región glútea, que son los datos más valiosos, más preguntables, de acuerdo a nuestra experiencia, veremos la articulación de la cadera, que es la articulación coxofemoral. Es la articulación coxofemoral. Es entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Segundo aspecto de esta articulación, preguntable 100%. ¿Qué tipo de articulación es la cadera? Si habláramos de la clasificación anatómica, es una enartrósica o esferoidea. Acuérdense de esto. El hombro y la cadera, muy similar porque realizan todos los movimientos. El hombro y la cadera realizan todos los movimientos. Primer concepto. Segundo concepto. La articulación que realiza todos los movimientos se llama enartrósica o esferoidea. O sea que hombro y cadera pertenecen a la misma clasificación, enartrósica o esferoidea. Ese es el segundo mensaje importante. Articulación inervada sensitivamente por estos, tal vez sea secundario. Pero lo importante, que la articulación que realiza todos los movimientos se llama enartrósica. Si quisieran hablar de otra clasificación de las articulaciones, de acuerdo al número de ejes de movimiento, se llama poliaxial. Igual que en el hombro. Es lo mismo también decir poliaxial, es el equivalente a la enartrósica. Punto.
todos los movimientos. Pregunta de examen. Pregunta de examen, está de rojo. ¿Cuál es la arteria más importante de la cadera? ¿Cuál es la arteria importante que irriga la cadera? La respuesta es la arteria circunfleja femoral medial. Es la arteria circunfleja femoral medial. ¿De dónde viene la arteria circunfleja femoral medial? Pues tenemos a la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda genera la circunfleja femoral lateral y la medial. Ambos. De la cual la femoral medial es la más importante. En los niños, la arteria acetabular, que viene de la arteria obturatriz, se constituye como una de las principales arterias. ¿Ok? Ese es el mensaje. ¿Cuál es la principal arteria de la cadera en el adulto? Circunfleja femoral medial. En el niño, la acetabular de la obturatriz, que viene a ser esta arteria de acá. Muy bien. Esas van a ser las arterias de la cadera. Muy bien, doctores. Es lo más importante de la región glútea.